En el pueblo de Willowbrook, siempre se había creído que nada extraordinario podía ocurrir bajo sus antiguos robles y setos cuidadosamente podados. La vida transcurría con una reconfortante previsibilidad, marcada por el tañido de la campana de la iglesia, la apertura de la panadería antes del amanecer y las alegres conversaciones que se intercambiaban cada mañana frente a la oficina de correos. Los visitantes solían comentar que Willowbrook parecía un lugar donde el tiempo se había olvidado de la prisa. Casitas de piedra cubiertas de rosales trepadores bordeaban los sinuosos caminos. Los jardines rebosaban de lavanda y de daleras, y cada rostro conocido saludaba cordialmente a los vecinos que pasaban. Sin embargo, bajo ese apacible encanto existía algo menos visible, pero igual de arraigado. En Willowbrook, todos se observaban mutuamente. No por crueldad, sino por la costumbre. Un paquete olvidado en la puerta de una casa, un carruaje desconocido aparcado frente a la casa del médico o un extraño merodeando junto a la plaza del pueblo podían convertirse en tema de una conversación discreta antes de servir el té de la tarde. Los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo, o al menos eso les gustaba creer a los aldeanos. El primer sábado de septiembre, todo el pueblo se reunió para el tradicional té de la cosecha, celebrado en el jardín de Ashcroft Manor, una elegante casa georgiana con vistas al prado. El evento se había convertido en una tradición de más de 40 años, y asistir era casi un deber cívico. Los niños correteaban entre las hileras de manzanos, mientras que las parejas mayores se acomodaban bajo carpas de lona a rayas para disfrutar del té y los bollos recién horneados. El coro de la iglesia ensayaba junto a la fuente. Artistas locales exhibían acuarelas de los alrededores, y la sociedad de mujeres competía por elaborar la mejor mermelada de mora. Las risas flotaban perezosamente por el césped, mezclándose con el canto de los pájaros y el lejano tañido de la iglesia de San Edmundo. Entre los invitados se encontraba Arthur Pembroke, un abogado jubilado de 72 años, cuya reputación de imparcialidad le había granjeado el respeto de casi todos los vecinos. Arthur poseía un carácter tranquilo y reflexivo, y recordaba cumpleaños, aniversarios e historias familiares con una precisión asombrosa. Siempre que surgían desacuerdos entre vecinos, la gente solía pedirle consejo antes que a nadie. Aunque soltero, se había convertido en una especie de figura paterna para el pueblo, ayudando discretamente a las familias necesitadas sin esperar reconocimiento. Mientras saludaba a los invitados aquella tarde, pocos notaron la expresión pensativa que se escondía tras su educada sonrisa. Varias veces miró hacia el camino que salía de Ashcroft Manor, como si esperara a alguien que aún no había llegado. Su ama de llaves de toda la vida, la señora Eleanor Briggs, observó la costumbre con leve curiosidad, pero la atribuyó a otra de las inofensivas excentricidades de Arthur. Poco después de las 3, Arthur se excusó de una conversación con el médico del pueblo, diciendo que necesitaba ir a buscar una vieja fotografía a su estudio que a todos les gustaría ver. Sonrió cálidamente, prometió volver en 15 minutos y caminó por el estrecho camino hacia su casita, cubierta de hiedra, conocida como Hawthorne House. Estaba a menos de 5 minutos, con vistas a un pequeño jardín de rosas cercado por una verja de hierro. Varias personas lo vieron marcharse, aunque cada una recordaba el momento de forma diferente. En aquel momento, nadie imaginaba que esas pequeñas diferencias pronto se convertirían en el centro de una investigación que desconcertaría tanto a la policía como a los aldeanos. Las festividades de la tarde continuaron sin interrupción. La música flotaba en los jardines mientras los niños competían en una carrera de sacos y las ancianas comparaban recetas bajo guirnaldas ondeantes. Pasaron casi 40 minutos antes de que alguien comentara que Arthur no había regresado. La señora Briggs frunció el ceño mientras colocaba las tazas de té en una bandeja de plata, preguntándose por qué se había demorado por algo tan simple como recuperar una fotografía.
El párroco sugirió que Arthur probablemente se había distraído con papeles viejos en su estudio, provocando risas discretas entre quienes conocían su tendencia a perder la noción del tiempo. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de la señora Briggs. Se retiró discretamente de la reunión y caminó hacia Hawthorne House, sin contarle a nadie su creciente preocupación. Llegó a la casa y encontró la puerta principal ligeramente abierta. Eso la sorprendió, pues Arthur siempre la cerraba cuidadosamente tras de sí. La puerta de entrada, sin embargo, estaba cerrada con llave. Llamó 2 veces sin obtener respuesta antes de entrar con la llave de repuesto que guardaba en el bolsillo del delantal. El pasillo parecía completamente normal. El bastón de Arthur descansaba contra el paragüero. Su sombrero colgaba ordenadamente de su gancho y el reloj de pie marcaba el tiempo con regularidad en la esquina. Lo llamó una vez y otra, pero solo escuchó silencio. Con creciente ansiedad, cruzó al estudio, donde las cortinas permanecían entreabiertas a pesar de la brillante luz del sol de la tarde. Arthur Pembroke yacía inmóvil junto a su escritorio, con una mano extendida hacia un sobre caído sobre la alfombra. Sus gafas se habían deslizado al suelo y una silla volcada se encontraba a pocos metros. No había señales evidentes de violencia, ni muebles destrozados, ni ventanas rotas, ni indicios de forcejeo más allá de esa única silla volcada. La señora Briggs jadeó, se apresuró a acercarse e inmediatamente comprendió que no podía hacer nada. Arthur estaba muerto. Su grito de terror resonó en la silenciosa casa y se oyó más allá de los muros del jardín, donde 2 aldeanos que pasaban por allí se apresuraron hacia la casa. En cuestión de minutos, la noticia se extendió por Willowbrook, más rápido de lo que nadie recordaba. Para cuando llegó el agente local, decenas de vecinos ansiosos se habían congregado frente a Hawthorne House, hablando en voz baja e intercambiando miradas inciertas. Algunos creían que Arthur había sufrido una enfermedad repentina. Otros susurraban que la silla volcada sugería algo mucho más siniestro. El inspector Daniel Ashcroft, de la policía del condado, llegó al pueblo antes del anochecer. Tranquilo, metódico y reacio a dar pie a especulaciones, ordenó a todos que estuvieran disponibles para ser interrogados. El médico del pueblo confirmó que la muerte de Arthur parecía lo suficientemente sospechosa como para justificar una investigación completa. Un pequeño hematoma detrás de la oreja izquierda de la víctima indicaba que alguien podría haberlo golpeado antes de preparar la habitación para que pareciera un derrumbe natural. El inspector comenzó a entrevistar a los testigos de inmediato, esperando declaraciones rutinarias que establecieran los últimos movimientos de Arthur. En cambio, se encontró con algo profundamente inquietante. La primera testigo, Margaret Ellis, que vivía frente a Hawthorne House, insistió en que había visto a Arthur entrar solo en su jardín, poco después de las 3 de la tarde. Según ella, ningún visitante lo siguió, y nadie abandonó la propiedad antes de que la señora Briggs descubriera el cuerpo. Parecía completamente segura. Sin embargo, solo minutos después, Thomas Weaver, el jardinero del pueblo, afirmó con seguridad haber visto a Arthur hablando con un caballero no identificado que vestía un abrigo marrón oscuro cerca de la puerta de la iglesia. Recordaba al desconocido con claridad porque el hombre llevaba un bastón con empuñadura de plata, diferente a cualquiera que tuvieran los aldeanos. El inspector Ashcroft anotó la declaración cuidadosamente. Antes de que pudiera compararla con el relato de Margaret, surgió otra contradicción. Emily Foster declaró que había pasado por Hawthorne House mientras entregaba flores frescas y que había oído claramente a Arthur riendo con una mujer dentro. Admitió no haber visto al visitante, pero insistió en que sin duda había 2 voces. Su seguridad era tan convincente como la de Thomas. Luego llegó Harold Finch, quien afirmó que Arthur nunca llegó a Hawthorne House. Harold creía haber visto al anciano abogado continuar hacia Mill Lane
después de dejar la reunión para tomar el té. El inspector hizo una pausa, releyó sus notas y frunció el ceño. 4 testigos habían descrito la misma hora, pero cada relato pintaba una imagen completamente diferente. Ninguno de ellos coincidía. Al caer la noche sobre Willowbrook, las contradicciones se multiplicaban. Un vecino recordaba que Arthur llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. Otro juraba que tenía las manos vacías. Un joven repartidor insistía en que las cortinas de la casa estaban abiertas cuando pasó en bicicleta, mientras que una anciana viuda sostenía que habían estado cerradas desde la mañana. La propia señora Briggs añadió otro detalle desconcertante. Insistía en que el sobre que yacía junto a la mano de Arthur no había estado en su escritorio antes de asistir al té de la cosecha. Alguien debió de haberlo colocado allí después de que saliera de casa ese mismo día. Sin embargo, cuando el inspector Ashcroft registró el sobre, no encontró nada dentro, excepto una sola hoja de papel crema en blanco. Parecía absurdamente insignificante. Aún así, ordenó a un agente que lo conservara como prueba. De pie en silencio entre la multitud reunida frente a Hawthorne House, se encontraba una anciana llamada Jane Marlowe, conocida en todo Willowbrook por su memoria prodigiosa y su costumbre de fijarse en detalles que otros pasaban por alto. Hacía tiempo que no asistía a la merienda de la cosecha, prefiriendo pasar la tarde tejiendo bajo un banco a la sombra cerca de la plaza del pueblo. Pocos le prestaban atención a sus observaciones, porque rara vez interrumpía las conversaciones o expresaba opiniones dramáticas. Sin embargo, mientras los vecinos intercambiaban teorías cada vez más elaboradas, Jane escuchaba en silencio. Notó algo curioso que todos los demás parecían pasar por alto. Aunque todos los testigos discrepaban sobre a dónde había ido Arthur, con quién se había encontrado y qué llevaba consigo, todos comenzaban su relato con la misma frase peculiar: «Estoy completamente seguro». La certeza la fascinaba más que las contradicciones mismas. La memoria humana, reflexionó en silencio, rara vez era tan segura como la gente pretendía. Quienes recordaban con mayor precisión solían admitir su incertidumbre. Quienes insistían en que era imposible que se equivocaran, a menudo ocultaban algo mucho menos inocente que el olvido. Miró hacia la ventana de la cabaña, donde la luz de la lámpara parpadeaba tras las cortinas, y se preguntó si el mayor misterio no era quién había matado a Arthur Pembroke, sino por qué todo un pueblo parecía empeñado en contar versiones diferentes de la misma tarde. En algún lugar entre esas historias inverosímiles se escondía una verdad silenciosa, cuidadosamente enterrada bajo docenas de mentiras más pequeñas. Y Jane sospechaba que antes de que terminara la investigación, Willowbrook descubriría que el asesinato era solo el comienzo de los secretos que esperaban salir a la luz. Amaneció en Willowbrook, bajo una tenue bruma que difuminaba los contornos de las casas de piedra y dejaba pequeñas gotas de rocío aferradas a cada seto y puerta de jardín. Normalmente, el pueblo recibía el comienzo de un nuevo día con rutinas familiares, los comerciantes barriendo sus puertas, los niños yendo en bicicleta a la escuela y los vecinos intercambiando saludos alegres mientras disfrutaban del pan recién horneado de la panadería de Market Lane. Sin embargo, esa mañana, el pueblo despertaba con el peso de la muerte de Arthur Pembroke. Las cortinas se movían mientras la gente se observaba a través de las ventanas de encaje. Las conversaciones se silenciaban cuando se acercaba alguien desconocido, y cada mirada parecía contener la misma pregunta inquietante. Antes del atardecer del día anterior, todo el pueblo ya había comenzado a tomar partido. Algunos creían que Arthur había sido asesinado por un extraño que, de alguna manera, se había colado en Willowbrook sin ser visto durante el té de la cosecha. Otros insistían en que el crimen solo pudo haber sido cometido por alguien que lo conocía lo suficientemente bien como para entrar en Hawthorne House sin levantar sospechas. A pesar de sus desacuerdos, todos compartían una certeza notable. Su recuerdo de aquella tarde
era perfectamente exacto. El inspector Daniel Ashcroft regresó a Hawthorne House poco después de las 8 con 2 detectives de la comisaría del condado. Fotografiaron todas las habitaciones, limpiaron estantes y muebles en busca de huellas dactilares, midieron las pisadas en los parterres húmedos fuera de la ventana del estudio y examinaron cuidadosamente la correspondencia de Arthur. Nada sugería entrada forzada. Las puertas y ventanas estaban cerradas con llave, y la única alteración seguía siendo la silla volcada y la misteriosa hoja de papel en blanco encontrada dentro del sobre junto a la mano de Arthur. Al inspector no le gustaban los enigmas, que parecían demasiado perfectos. Años de experiencia le habían enseñado que los asesinos a menudo eliminaban pruebas dejando tras de sí distracciones. Su atención se centró en el sobre. ¿Por qué alguien se arriesgaría a colocar una carta vacía junto a la víctima, a menos que fuera para enviar un mensaje o para ocultar otro? Mientras los detectives registraban el estudio, el médico del pueblo confirmó que Arthur había muerto entre las 3:15 y las 3:40 de la tarde, lo que redujo considerablemente el plazo. Sin embargo, en lugar de simplificar la investigación, el informe médico solo profundizó la confusión. Durante esos 25 minutos, según los testigos, Arthur aparentemente había estado solo, hablando con un desconocido, entreteniendo a una mujer, caminando hacia Mill Lane, de pie junto a la iglesia y sentado en su estudio, todo casi al mismo tiempo. El inspector Ashcroft extendió las declaraciones de los testigos sobre la mesa del comedor de Arthur y se frotó las sienes con creciente frustración. Individualmente, cada declaración sonaba creíble. Juntas, se volvían imposibles. Mientras tanto, Willowbrook seguía haciendo lo que siempre había hecho mejor: hablar. El carnicero informó discretamente a sus clientes que Arthur se estaba preparando para cambiar su testamento. El panadero insistió en que había oído a alguien mencionar una antigua disputa familiar. En la oficina de correos, la señora Green declaró con seguridad que Arthur había recibido varias cartas inusuales durante el mes anterior. Ninguna de estas historias pudo verificarse. Sin embargo, se extendieron por el pueblo con asombrosa rapidez. Cada relato añadía un nuevo detalle, una nueva certeza, una nueva teoría. Antes del mediodía, la gente hablaba de herencias secretas, fortunas ocultas, romances olvidados y visitantes misteriosos que nadie podía describir. Jane Marlowe escuchaba pacientemente mientras los vecinos ofrecían explicaciones cada vez más dramáticas, pero notó algo más revelador que sus palabras. Los aldeanos ya no hablaban de Arthur. Se defendían en silencio. Cada conversación terminaba girando en torno a demostrar dónde había estado alguien, a quién habían visto o por qué era imposible que estuvieran involucrados. El miedo había empezado a reemplazar el dolor, y el miedo a menudo persuadía a la gente honesta a convertirse en testigos poco fiables. Jane había pasado la mayor parte de sus 76 años observando precisamente ese tipo de comportamiento. Comprendía que la gente rara vez mentía por placer. Más a menudo, mentían porque la verdad les avergonzaba, les asustaba o amenazaba algo que deseaban proteger. La distinción era crucial. Las mentiras inocentes y las mentiras culpables sonaban sorprendentemente parecidas hasta que uno aprendía a escuchar. A última hora de la mañana, el inspector Ashcroft solicitó que varios testigos clave regresaran al ayuntamiento para un interrogatorio más detallado. Margaret Ellis llegó primero, vestida pulcramente con un abrigo azul marino, a pesar del clima templado. Repitió sin dudarlo que Arthur había entrado solo en Hawthorne House. Esta vez, sin embargo, el inspector le hizo una pregunta diferente. ¿Lo había observado continuamente desde el momento en que entró por la puerta hasta que la señora Briggs descubrió el cuerpo? Margaret vaciló por primera vez.
Admitió que había entrado en su cocina durante varios minutos para sacar un pastel del horno. El inspector notó discretamente la omisión. Esos minutos perdidos eran suficientes para que casi cualquiera entrara o saliera de la propiedad sin ser visto. Thomas Weaver llegó poco después. Una vez más, insistió en que había visto a Arthur hablando con un hombre con un abrigo marrón cerca de la iglesia de San Edmundo. Sin embargo, cuando se le preguntó a qué distancia se encontraba, Thomas confesó que había visto la conversación desde casi 200 metros al otro lado de la plaza del pueblo mientras podaba los setos. En realidad, nunca había visto el rostro de Arthur. Simplemente había asumido que el anciano era Arthur, por su altura y su forma de caminar familiar. Otra certeza se debilitó ante un interrogatorio amable. Emily Foster se mostró igualmente segura, hasta que el inspector Ashcroft le preguntó si realmente había reconocido la voz de la mujer dentro de Hawthorne House. Emily frunció el ceño pensativa antes de admitir que solo había oído una conversación amortiguada a través de una ventana abierta. Había asumido que una de las voces pertenecía a Arthur porque era su casa. Una vez más, la suposición se había transformado silenciosamente en certeza. Harold Finch ofreció quizás la entrevista más extraña de todas. Insistió en que Arthur había continuado hacia Mill Lane en lugar de regresar a casa. Pero cuando le mostraron un mapa del pueblo, Harold señaló accidentalmente hacia Church Street. Avergonzado, se corrigió de inmediato, alegando mala vista. El inspector se mantuvo educado, pero no convencido. Por la tarde, cada testigo supuestamente seguro había revelado lagunas inesperadas en su memoria. Sin embargo, ninguno admitió haber mentido deliberadamente. Simplemente defendieron sus versiones originales con creciente determinación. Era como si cambiar incluso el más mínimo detalle los hiciera parecer culpables. Jane Marlowe pasó la misma tarde caminando lentamente por Willowbrook, con su cesta de tejer cómodamente apoyada en su brazo. Para cualquiera que la observara, parecía estar disfrutando de un tranquilo paseo bajo el sol otoñal. En realidad, estaba observando. Fuera de la floristería, notó que Emily Foster interrumpía bruscamente una conversación cuando Thomas Weaver se acercó. Cerca de la oficina de correos, Margaret Ellis deslizó discretamente una nota doblada en el bolsillo de la bibliotecaria del pueblo antes de que nadie más se diera cuenta. En la panadería, Harold Finch evitó por completo el contacto visual con la señora Briggs, a pesar de haberla saludado afectuosamente todas las mañanas durante años. Ninguno de estos momentos sugería un asesinato, sugerían ansiedad. El pueblo mismo parecía contener la respiración. Esa noche, la señora Briggs invitó a Jane a entrar en Hawthorne House, mientras la policía seguía catalogando las pertenencias de Arthur en el piso de arriba. La ama de llaves preparó té con manos temblorosas y confesó que no podía entender por qué alguien querría hacerle daño a Arthur. Había sido generoso, paciente y muy respetado. Jane asintió, pero preguntó con delicadeza si Arthur había parecido preocupado durante las últimas semanas. La señora Briggs miró fijamente su taza de té antes de responder. Admitió que Arthur había recibido varias cartas manuscritas durante el último mes. Siempre las leía en privado antes de guardarlas bajo llave en el cajón inferior de su escritorio. Cuando Jane preguntó qué había sido de aquellas cartas, la señora Briggs pareció genuinamente desconcertada. El cajón estaba ahora completamente vacío. El inspector Ashcroft lo había registrado minuciosamente esa misma mañana. Alguien había sacado todas las cartas antes de que llegara la policía. Jane hizo una última pregunta. ¿Había mencionado Arthur alguna vez que esperaba una visita el día del té de la cosecha? La señora Briggs asintió lentamente. Arthur había comentado durante el desayuno que, para esta noche, un viejo malentendido podría finalmente resolverse. Había sonreído al decirlo, como si esperara con ilusión la conversación en lugar de temerla. Nunca dio más explicaciones.
El comentario permaneció en la mente de Jane mucho después de que abandonara Hawthorne House. Un malentendido implicaba a otra persona, alguien que Arthur esperaba, alguien en quien confiaba lo suficiente como para no mencionarlo con preocupación. Al caer la noche sobre Willowbrook, el inspector Ashcroft reunió a sus detectives para revisar los hallazgos del día. Todavía no había huellas dactilares de desconocidos, ni arma homicida evidente, ni señales de entrada forzada. Las declaraciones contradictorias de los testigos seguían siendo el mayor obstáculo de la investigación. Frustrado por la falta de pruebas físicas, un detective propuso centrar la atención en Harold Finch, argumentando que sus respuestas inconsistentes lo convertían en el testigo más sospechoso. Otro creía que el misterioso desconocido del abrigo marrón de Thomas Weaver merecía mayor atención. Ashcroft escuchó atentamente antes de negar con la cabeza. «Todos ocultan algo», dijo en voz baja, estudiando la creciente colección de declaraciones extendidas sobre la mesa. Pero ocultar algo no es lo mismo que cometer un asesinato. Fuera del ayuntamiento, sin que los que estaban dentro la vieran, Jane Marlowe se detuvo bajo el viejo roble que dominaba el prado. Repasó mentalmente cada conversación que había escuchado desde la muerte de Arthur. Las contradicciones ya no la inquietaban tanto como una peculiar similitud. Todos los testigos habían descrito con seguridad lo que creían haber visto. Nadie había admitido incertidumbre. Nadie se había limitado a decir, «No lo sé». Eso, reflexionó, no era como funcionaba la memoria ordinaria. La gente no solo recordaba de forma diferente. Estaban protegiendo versiones cuidadosamente construidas de la tarde. Detrás de esas historias tan elaboradas se escondía una verdad sencilla, a la espera de ser descubierta. Y Jane sospechaba cada vez más que el asesino de Arthur Pembroke contaba precisamente con eso. El asesino no necesitaba que todos los vecinos contaran la misma mentira. Solo necesitaba que cada uno contara una historia diferente. La tercera mañana tras la muerte de Arthur Pembroke amaneció con un brillante sol otoñal, pero Willowbrook se sentía más frío que bajo la niebla de los días anteriores. El pueblo había llegado a esa peligrosa etapa de la investigación del asesinato en la que la sospecha ya no era un temor privado, sino que se había convertido en parte de la conversación cotidiana. Amigos que habían compartido el té de la tarde durante décadas ahora medían cada frase antes de hablar. Maridos y mujeres se preguntaban en silencio qué habría omitido el otro en sus declaraciones policiales, y las sonrisas familiares contenían una vacilación inusual. El inspector Daniel Ashcroft notó el cambio de inmediato. Cuando la gente creía por primera vez que un crimen había sido cometido por un forastero, hablaba abiertamente. Una vez que empezaban a sospechar unos de otros, cada respuesta se volvía cuidadosamente elegida. Era precisamente el ambiente en el que los errores inocentes y las mentiras deliberadas se volvían casi imposibles de distinguir. Decidido a ir más allá de los testimonios contradictorios, Ashcroft ordenó un examen completo de los registros financieros, la correspondencia personal y los archivos legales de Arthur Pembroke. Si los aldeanos se negaban a proporcionar un móvil claro, tal vez los propios documentos de Arthur lo harían. Sin embargo, al mediodía, la búsqueda produjo otra decepción. Sus cuentas bancarias eran perfectamente normales, sus inversiones modestas y su testamento, recientemente actualizado, dividía su patrimonio entre varias organizaciones benéficas locales, el Fondo de Restauración de la Iglesia y un puñado de parientes lejanos que no habían visitado Willowbrook en años. Ningún beneficiario heredaría suficiente dinero como para justificar un asesinato. Sin embargo, un descubrimiento inquietó al inspector. La agenda de Arthur contenía una sola entrada para la tarde del té de la cosecha. Escritas con su letra pulcra e inconfundible junto a las 3, solo había 6 palabras. Por fin, la verdad importará. No había nombre que acompañara la nota. No había explicación alguna. La página terminaba ahí,
dejando una frase que parecía a la vez esperanzadora y extrañamente ominosa. Ashcroft la estudió durante unos instantes antes de cerrar la agenda. Alguien había quedado con Arthur esa tarde, y cualquier verdad que pretendieran discutir había muerto con él. Mientras el inspector continuaba su investigación oficial, Jane Marlowe prefería un método más lento. Creía que la gente revelaba más viviendo vidas normales que sentada frente a una mesa de interrogatorio policial. Llevando su cesta de tejer como siempre, deambuló por Willowbrook sin rumbo fijo, saludando a los vecinos con la misma calidez y amabilidad que había demostrado durante años. Pocos se percataron de que los observaban. En la panadería encontró a Margaret Ellis comprando mucho más pan de lo habitual a pesar de vivir sola. Frente a la floristería, notó que Thomas Weaver miraba nerviosamente su reloj de bolsillo cada pocos minutos antes de escabullirse tras el cementerio en lugar de regresar a casa. Harold Finch, que normalmente pasaba las mañanas reparando muebles fuera de su taller, había cerrado las cortinas y se negaba a atender a las visitas. Ninguna de estas acciones demostraba culpabilidad, pero en conjunto sugerían que la muerte de Arthur había perturbado mucho más que la paz del pueblo. Por la tarde, Jane aceptó una invitación a tomar el té de Emily Foster, cuya floristería daba a la plaza del pueblo. Emily parecía inusualmente ansiosa, dejando caer una cucharilla 2 veces antes de admitir finalmente que temía los constantes chismes. Insistió en que le había contado al inspector todo lo que recordaba, pero sus manos temblaban cada vez que el nombre de Arthur salía a la luz. Jane habló en cambio de jardines, rosas de otoño y fiestas del pueblo, hasta que Emily se fue relajando. Solo entonces, Jane comentó casualmente que los recuerdos a menudo se aclaran después de varios días. Emily miró en silencio por la ventana, antes de susurrar que tal vez había recordado un pequeño detalle incorrectamente. Confesó que la tarde del té de la cosecha no había estado entregando flores como había dicho originalmente. En realidad, había estado esperando cerca de Hawthorne House a alguien que esperaba que nadie descubriera. Ese alguien era Thomas Weaver. Los dos habían desarrollado en secreto un afecto mutuo durante los últimos meses, a pesar de que ambos temían el interminable chisme que tal relación generaría en un pueblo tan pequeño como Willowbrook. Avergonzada por el secreto, Emily había inventado la entrega de flores para explicar su presencia cerca de la cabaña de Arthur. Insistió en que nunca entraron en la propiedad y que nunca vieron a Arthur después de que regresara a casa desde Ashcroft Manor. Jane escuchó sin juzgar. La confesión explicaba una mentira, pero no un asesinato. Al salir de la floristería, se preguntó cuántos otros aldeanos habrían alterado sus historias por razones personales similares. Su respuesta llegó antes de lo esperado. Esa misma tarde, Thomas Weaver apareció inesperadamente en su cabaña, sombrero en mano y visiblemente incómodo. La noticia de la confesión de Emily le había llegado por vías que ninguno de los dos podía explicar. Avergonzado de su propia deshonestidad, admitió que nunca había habido un misterioso desconocido con el abrigo marrón. El hombre que creía haber visto hablando con Arthur era en realidad Harold Finch, que llevaba un viejo abrigo prestado de su hermano durante la fría mañana. Thomas reconoció a Harold casi de inmediato, pero temía admitir que se había reunido en secreto con Emily cerca de la iglesia. Inventar un desconocido parecía más fácil que revelar la verdad. Jane le dio las gracias con calma antes de preguntarle por qué Harold había estado cerca de la iglesia en lugar de en su taller. Thomas vaciló. No lo sabía. Simplemente había visto a Harold alejarse rápidamente del cementerio poco después de las 3. Ese único detalle permaneció en la mente de Jane mucho después de que Thomas se marchara. Harold Finch ya había dado la declaración más débil de todos los testigos. Ahora, otra contradicción rodeaba sus movimientos.
Mientras tanto, el inspector Ashcroft recibió noticias inesperadas del laboratorio forense. El hematoma detrás de la oreja de Arthur había sido causado, en efecto, por un objeto contundente, pero sorprendentemente se había utilizado poca fuerza. La herida por sí sola podría no haberle causado la muerte. En cambio, el médico forense creía que Arthur se había golpeado la esquina de su escritorio al desplomarse, provocándose así la herida mortal en la cabeza. En otras palabras, el asesino probablemente solo pretendía aturdir a Arthur. Su muerte había sido consecuencia de un accidente imprevisto. Esta distinción cambió drásticamente la investigación. Un asesinato planeado requería una preparación meticulosa. Un homicidio accidental sugería pánico. Alguien había visitado a Arthur esperando una conversación difícil, no cometer un crimen perfecto. Sin embargo, en lugar de informar del accidente, esa persona había arreglado la habitación, retirado las cartas privadas de Arthur, colocado el misterioso sobre junto al cuerpo y desaparecido silenciosamente antes de que llegara la señora Briggs. Quienquiera que hubiera estado dentro del estudio después de la caída de Arthur se había mantenido lo suficientemente tranquilo como para ocultar pruebas, pero lo suficientemente asustado como para huir sin completar el engaño a la perfección. El inspector ordenó de inmediato otra búsqueda en los terrenos de la casa. Esta vez, uno de los detectives descubrió algo que había pasado desapercibido durante el examen inicial. Escondido bajo un rosal, justo fuera de la ventana del estudio, yacía un gemelo roto de plata pulida con forma de pequeño zorro. La señora Briggs lo examinó y declaró con certeza que nunca había pertenecido a Arthur. El inspector lo guardó cuidadosamente en una bolsa de pruebas. Por fin, había una pista física. Desafortunadamente, no pertenecía a nadie que la policía pudiera identificar de inmediato. La noticia del descubrimiento se extendió por Willowbrook antes del atardecer, provocando exactamente la reacción que Jane esperaba. Los aldeanos se interesaron no por el gemelo en sí, sino por quién podría tener joyas similares. Al anochecer, ya se habían sugerido al menos 5 nombres diferentes. Algunos afirmaban que Harold Finch poseía accesorios de plata parecidos. Otros insistían en que una vez habían visto a Thomas Weaver con gemelos en forma de zorro en Navidad. Un anciano residente recordaba con seguridad que el propio Arthur había recibido un broche de zorro décadas atrás. Cada teoría parecía convincente, hasta que otra la contradecía. Una vez más, la certeza floreció, mientras la verdad permanecía oculta. Jane reflexionó en silencio que el pueblo había desarrollado una notable habilidad para confundir la confianza con la precisión. Más tarde esa noche, pasó lentamente junto a la iglesia de San Edmundo, donde la luz de la luna proyectaba largas sombras sobre las antiguas lápidas. Algo en la declaración corregida de Thomas seguía inquietándola. Si Harold realmente se había marchado de la iglesia poco después de las 3, ¿dónde había estado antes? Solo había 3 lugares cerca: la iglesia misma, el antiguo cementerio detrás de ella y el estrecho sendero que conducía a Hawthorne House. Mientras consideraba las posibilidades, un movimiento llamó su atención. Una figura emergió silenciosamente de la oscuridad junto al muro de la iglesia, portando una linterna. La persona se detuvo, miró con cautela alrededor del camino vacío y desapareció por la pequeña puerta de madera que daba al cementerio. Jane permaneció donde estaba. No la siguió ni la llamó. En cambio, observó cómo la luz de la linterna se desplazaba lentamente entre las lápidas desgastadas antes de desvanecerse por completo. Quienquiera que hubiera entrado en el cementerio claramente creía que nadie lo había visto. A la mañana siguiente, el sacristán hizo un descubrimiento curioso. Una de las tumbas más antiguas cerca del límite trasero mostraba señales recientes de haber sido profanada. La tierra no había sido removida,
Pero la cruz de piedra que marcaba la tumba había sido desplazada varios centímetros de su posición original. Debajo, oculta dentro de una lata de metal oxidada, la policía no encontró más que cenizas, los restos de papeles quemados recientemente. Los fragmentos estaban demasiado dañados para leerse. El inspector Ashcroft contempló los restos ennegrecidos con creciente frustración. Alguien había sustraído las cartas desaparecidas de Arthur Pembroke de Hawthorne House solo para destruirlas en el cementerio. La pregunta ya no era si esas cartas importaban, sino por qué alguien había estado tan desesperado por borrarlas para siempre. Mientras los agentes registraban el cementerio en busca de más pruebas, Jane Marlowe permanecía en silencio bajo los tejos, observando la actividad desde la distancia. No sentía emoción, solo una creciente certeza de que la investigación finalmente había dado su primer paso genuino hacia la verdad. Cada mentira descubierta hasta el momento había protegido una vergüenza personal en lugar de a un asesino. Emily había ocultado un romance. Thomas había ocultado una reunión. Margaret había ocultado el hecho de que no había vigilado la casa de Arthur continuamente. Ninguno de esos secretos explicaba las cartas quemadas ni el misterioso gemelo. En algún lugar de Willowbrook seguía existiendo una persona cuyo engaño era fundamentalmente diferente al de los demás. A diferencia de los inocentes aldeanos que mentían para preservar su reputación, este individuo había mentido porque la verdad misma era peligrosa. Jane miró hacia las tranquilas hileras de casas más allá del cementerio y se dio cuenta de que el narrador más convincente del pueblo aún no había cometido ni un solo error. Pero todos, sabía por larga experiencia, acababan cometiéndolos. La única pregunta era si ese error llegaría antes de que se perdiera otra vida. El cuarto día tras la muerte de Arthur Pembroke comenzó con una extraña quietud que se cernía sobre Willowbrook como una niebla invisible. Aunque el sol otoñal brillaba intensamente en la plaza del pueblo y la campana de la iglesia sonaba puntualmente a las 8, como siempre, la rutina habitual de la vida en el pueblo ya no transmitía la misma tranquilidad. Las puertas se abrían con más cautela, las conversaciones terminaban abruptamente y cada mirada fugaz parecía plantear preguntas que nadie deseaba responder en voz alta. El inspector Daniel Ashcroft presentía que la investigación se adentraba en terreno peligroso. Las pistas más evidentes se habían desvanecido una tras otra. La reunión secreta de Emily Foster con Thomas Weaver explicaba una contradicción, pero no tenía nada que ver con el asesinato. La observación interrumpida de Margaret Ellis había generado otro malentendido en lugar de un crimen. Incluso los confusos movimientos de Harold Finch, cerca de la iglesia, parecían ahora menos sospechosos que antes. Cada testigo había ocultado algo, pero cada verdad oculta parecía ajena a la muerte de Arthur. La única evidencia que se negaba a perder importancia seguía siendo las cartas quemadas, descubiertas bajo la vieja tumba, el gemelo de plata roto, con forma de zorro, hallado bajo el rosal frente a Hawthorne House, y la críptica entrada del diario de Arthur, que prometía que, al fin, la verdad importará. En algún lugar, esas tres pistas pertenecían a una misma pista, pero ni el inspector ni sus detectives habían descubierto aún cómo. Jane Marlowe, mientras tanto, había llegado a una conclusión completamente diferente. Ya no creía que la investigación adoleciera de falta de pruebas. En cambio, creía que adolecía de un exceso de distracciones. Todos los aldeanos se habían ocupado tanto de proteger secretos personales que, sin saberlo, habían construido un muro de confusión alrededor del verdadero crimen. El asesino nunca había necesitado inventar pruebas falsas. La naturaleza humana había hecho ese trabajo voluntariamente. Sentada junto a la ventana de su casa, con su labor de punto descansando tranquilamente sobre su regazo, Jane comenzó a ordenar los eventos conocidos, del té de la cosecha
no según las declaraciones de los testigos, sino según el comportamiento. La gente podía recordar mal por dónde había caminado alguien o qué llevaba consigo, pero los hábitos rara vez cambiaban. Arthur Pembroke había sido un hombre cuidadoso. Siempre cerraba la puerta de entrada, siempre colgaba su sombrero en el pasillo, siempre guardaba bajo llave los documentos importantes en su escritorio, y nunca dejaba a las visitas esperando afuera. La señora Briggs había confirmado cada uno de esos hábitos. Por lo tanto, si la puerta de Arthur había estado abierta cuando ella llegó, alguien más debió haber salido apresuradamente de la propiedad. Si las cartas habían desaparecido del cajón cerrado con llave, Arthur mismo casi con seguridad lo había abierto poco antes de su muerte. Y si el sobre en blanco había sido colocado junto a su cuerpo después de que se desplomara, alguien lo había puesto allí, intentando ocultar lo que originalmente había dentro. Jane sonrió levemente. Las pistas ya no preguntaban quién había matado a Arthur. Preguntaban qué había estado leyendo Arthur antes de morir. Esa tarde, el inspector Ashcroft recibió un mensaje del laboratorio del condado. Las cenizas recuperadas de debajo de la cruz del cementerio contenían pequeños rastros de lacre mezclados con fragmentos de papel de escribir inusualmente grueso. Aunque las palabras en sí estaban destruidas hasta ser irreconocibles, el papel coincidía casi a la perfección con el papel de carta encontrado en el estudio de Arthur Pembroke. Las cartas desaparecidas pertenecían, en efecto, a Arthur. Alguien las había sustraído deliberadamente de Hawthorne House y las había quemado tras su muerte. El inspector ordenó de inmediato otra ronda de interrogatorios, esta vez centrándose no en el asesinato en sí, sino en la correspondencia de Arthur durante las semanas previas al té de la cosecha. La mayoría de los aldeanos sabían poco sobre las cartas, pero una respuesta captó su atención. La señora Clara Benson, la anciana jefa de correos, recordó haber entregado varios sobres con el mismo sello distintivo de color verde oscuro. Supuso que provenían de un viejo amigo, porque Arthur siempre sonreía antes de meterlos en casa. Más interesante aún, recordó haber enviado al menos 3 respuestas escritas de puño y letra de Arthur. Quienquiera que hubiera escrito esas cartas había mantenido una conversación con él. Sin embargo, ninguna de las respuestas enviadas se había encontrado entre los papeles de Arthur. Alguien había sustraído ambas caras de la correspondencia. El descubrimiento convenció a Ashcroft de que las cartas desaparecidas contenían el verdadero móvil del crimen. Mientras la policía investigaba la correspondencia desaparecida, Jane continuó observando a los aldeanos. Al final de la tarde, pasó por el taller de Harold Finch y notó algo que, por alguna razón, había pasado por alto en visitas anteriores. Sobre un estante junto al banco de trabajo, había una vitrina de madera pulida llena de pequeños animales tallados a mano que Harold creaba durante las tardes tranquilas. Zorros, tejones, búhos, conejos y ciervos estaban cuidadosamente dispuestos tras el cristal. Harold la saludó cordialmente, aunque su sonrisa parecía cansada tras días de preguntas. Jane admiró las tallas, antes de preguntar casualmente si los zorros siempre habían sido su tema favorito. Harold rió suavemente y explicó que Arthur Pembroke lo había animado una vez a tallar animales salvajes locales en lugar de adornos domésticos comunes. Arthur incluso le había encargado varias piezas decorativas años atrás como regalos para subastas benéficas. Mientras Harold hablaba, Jane notó un pequeño broche de plata sujeto a la esquina de su delantal. Representaba un zorro casi idéntico al gemelo roto que encontraron fuera de Hawthorne House. Harold siguió su mirada y se quitó el broche con expresión de desconcierto. Arthur se los regaló a miembros de la Sociedad de Artesanía del pueblo hace casi 15 años, explicó. Debió de haber 20 ejemplares fabricados por el joyero de Eastcombe.
El mío es solo un alfiler de solapa. Otros recibieron gemelos, broches o pinzas de corbata con el mismo diseño. Jane aceptó la explicación con silenciosa gratitud. El zorro plateado nunca había identificado a un solo sospechoso. Pertenecía a docenas de aldeanos. Una vez más, la investigación se había desviado por una pista que parecía única, pero que en realidad era sorprendentemente común. Sin embargo, mientras caminaba a casa, otra conclusión la asaltó casi de inmediato. Si el emblema del zorro se había distribuido ampliamente años atrás, ¿por qué alguien había asumido que el gemelo roto apuntaría a una persona en particular? A menos, claro está, que el gemelo no se hubiera caído accidentalmente. Tal vez lo hubieran plantado bajo el rosal, precisamente porque todos reconocerían el diseño sin poder identificar a su dueño. Esta posibilidad transformó la pista de evidencia en una distracción. Alguien esperaba que la policía perdiera un tiempo valioso persiguiendo a docenas de dueños inocentes. Esa noche, Jane solicitó una conversación privada con el inspector Ashcroft en Hawthorne House. Aunque inicialmente escéptico ante las teorías de aficionados, el inspector había desarrollado gradualmente un considerable respeto por sus observaciones. Ella solo le hizo una pregunta inusual. ¿Alguien había examinado cuidadosamente la chimenea de Arthur? Ashcroft admitió que no habían encontrado nada más allá de las cenizas frías de la noche anterior. Jane sonrió amablemente y sugirió que examinaran la chimenea. Algo desconcertado, el inspector ordenó a un agente que investigara. A los pocos minutos, el joven oficial gritó emocionado desde el tejado. Encajada dentro de la estrecha chimenea de ladrillo, justo encima del regulador de tiro, había una hoja de papel enrollada, protegida de las llamas. Alguien la había escondido allí con mucha prisa. Ashcroft desenrolló con cuidado el frágil documento. No era una carta, era una copia manuscrita del testamento de Arthur Pembroke, preparado varias semanas antes de su muerte. Sujeta con un pequeño clip, había una breve nota sin firmar, escrita con la inconfundible letra de Arthur. Decía simplemente: si algo sucediera antes de que hablemos abiertamente, hay que confiar en las cartas originales, no destruirlas. El silencio llenó el estudio. Jane leyó la frase 2 veces antes de devolverle el documento al inspector en silencio. Arthur esperaba una conversación importante, pero también temía que algo saliera mal. Más importante aún, creía que las cartas debían conservarse. Quienquiera que las hubiera quemado había actuado directamente en contra de sus deseos. El inspector Ashcroft reconoció de inmediato la importancia del asunto. El asesino no había entrado en Hawthorne House con la intención de destruir pruebas tras el asesinato. La destrucción de las cartas había sido una decisión precipitada, tomada solo después de la muerte inesperada de Arthur. El visitante se había dado cuenta de que esas cartas revelarían algo peligroso y había intentado borrar todo rastro de ellas. Sin embargo, el propio Arthur había previsto precisamente esa posibilidad. Jane miró lentamente alrededor del familiar estudio. Las ordenadas estanterías, el escritorio pulido, el reloj de la chimenea y los descoloridos retratos familiares de repente parecían menos importantes que la silla vacía frente al escritorio de Arthur. Imaginó la conversación que había comenzado allí solo unos días antes. Arthur Cassie, con toda seguridad, había invitado a alguien que conocía bien. Habían hablado de las cartas. Puede que las voces se alzaran. Un empujón, un golpe repentino o un intento desesperado por apoderarse de la correspondencia había seguido. Arthur se había caído hacia atrás, golpeándose contra el borde del escritorio. Todo lo que sucedió después, las cartas desaparecidas, el sobre en blanco, el gemelo colocado, las versiones contradictorias, había sido un intento de ocultar una muerte accidental bajo capas de confusión. Sin embargo,
Una pregunta seguía sin respuesta. El deano había tenido la oportunidad y el motivo de peso para destruir la correspondencia de Arthur. Jane creía saber por fin dónde residía la respuesta, no en las pruebas físicas, sino en el comportamiento humano. Desde la muerte de Arthur, todos los testigos inocentes que habían mentido habían confesado la verdad una vez que su vergüenza personal se volvió menos aterradora que la propia investigación. Solo una persona nunca había corregido una sola declaración, nunca había aportado información adicional y nunca había mostrado alivio cuando otros sospechosos atrajeron la atención de la policía. El mentiroso verdaderamente peligroso, reflexionó Jane, rara vez era la voz más fuerte de la sala. Era la voz tranquila, que nunca necesitaba ser cambiada. Se volvió hacia el inspector Ashcroft con serena confianza y sugirió que se invitara a todo el pueblo a Hawthorne House la noche siguiente. No habría acusaciones formales, ni arrestos dramáticos, ni humillación pública. Simplemente habría una última conversación. Si su comprensión de la naturaleza humana seguía siendo tan fiable como lo había sido a lo largo de su dilatada vida, alguien en esa habitación escucharía la verdad completa por primera vez y, en un instante de descuido, revelaría mucho más de lo que jamás se había descubierto en un interrogatorio policial. La noche siguiente, el salón de Hawthorne House estaba repleto de casi todos los residentes de Willowbrook que habían participado, por pequeño que fuera el papel, en los sucesos del té de la cosecha. El ambiente era diferente a cualquier reunión que el pueblo hubiera vivido antes. Tan solo una semana antes, estas mismas personas habían reído juntas bajo guirnaldas de banderines, admirado pasteles caseros e intercambiado alegres chismes en los jardines de Ashcroft Manor. Ahora permanecían sentadas en un silencio incómodo, evitando la mirada de los demás, mientras el suave tic-tac del reloj de péndulo de Arthur Pembroke resonaba en la habitación. El inspector Daniel Ashcroft estaba de pie junto a la chimenea con dos agentes uniformados, no para intimidar a nadie, sino para asegurar que lo que sucediera a continuación transcurriera con calma. La señora Eleanor Briggs ocupaba su silla habitual cerca de la ventana, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Emily Foster y Thomas Weaver se sentaron juntos por fin, sin intentar ya ocultar el afecto que había provocado tantos engaños innecesarios. Margaret Ellis miraba nerviosamente la alfombra estampada, mientras Harold Finch permanecía inusualmente callado, con sus manos curtidas apoyadas en el mango de su bastón. Jane Marlowe entró en la habitación sin ceremonias, sin llevar ni cuaderno ni caja de pruebas, solo su cesta de tejer, que colocó con cuidado junto al sillón favorito de Arthur. Observó los rostros conocidos con amabilidad en lugar de sospecha, y cuando finalmente habló, su voz era tan tranquila que todos se inclinaron instintivamente para escuchar. Arthur Pembroke merecía algo mejor que la confusión que ha rodeado su muerte, comenzó. La tragedia no es solo que muriera, sino que tantas buenas personas permitieran que el miedo sepultara la verdad bajo mentiras innecesarias. Varios aldeanos se removieron incómodos, pero nadie la interrumpió. Jane continuó. Cuando el inspector Ashcroft interrogó a todos por primera vez, cada uno de ustedes contó una historia diferente. Al principio parecía imposible. La policía creía que alguien tenía que estar mintiendo sobre el asesinato en sí. En realidad, casi todos mentían, pero no sobre el asesinato. Se volvió primero hacia Emily Foster. «Inventaste una entrega de flores porque querías ocultar tus encuentros con Thomas», dijo Emily, bajando la cabeza y asintiendo en silencio. Jane sonrió levemente antes de mirar a Thomas. «Describiste a un desconocido con un abrigo marrón porque temías revelar dónde habías estado realmente», lo admitió Thomas con un suspiro cansado. Los ojos de Jane se dirigieron a Margaret Ellis. «Creías haber visto a Arthur entrar en Hawthorne House sin interrupción,
Pero omitiste los pocos minutos que pasaste en tu cocina porque temías que la gente te culpara por no haber notado más, susurró Margaret, confirmando que era cierto. Finalmente, Jane se dirigió a Harold Finch. Modificaste tu relato porque no querías que nadie supiera que habías visitado el cementerio esa tarde. Temías que tu recado personal te hiciera parecer sospechoso, dijo Harold, asintiendo lentamente. Fui a colocar flores frescas en la tumba de mi difunta esposa, dijo en voz baja. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera importar, añadió Jane, agradeciendo su explicación con comprensión. Cada uno de ustedes alteró una pequeña parte de la verdad para proteger algo profundamente personal. Un romance, un momento embarazoso, un acto íntimo de dolor. Ninguno de esos secretos los convirtió en asesinos. Sin embargo, juntos, sus recuerdos alterados crearon exactamente lo que el verdadero asesino necesitaba. Un pueblo donde ninguna historia coincidía. La sala quedó en completo silencio. El inspector Ashcroft cruzó los brazos sin decir palabra. Jane caminó lentamente hacia el escritorio de Arthur y apoyó una mano sobre su superficie pulida. La policía buscaba a un criminal astuto que había planeado cada detalle, dijo. Pero la muerte de Arthur nunca estuvo destinada a ocurrir. La herida mortal se produjo cuando golpeó este mismo escritorio tras ser empujado durante una discusión. La persona que estaba aquí no llegó con la intención de matarlo. Todo lo que siguió fue un acto de pánico. Varias personas intercambiaron miradas incómodas. Jane continuó antes de que nadie pudiera hablar. Arthur había estado intercambiando cartas con alguien durante varias semanas. Esas cartas contenían la verdad sobre un antiguo malentendido, uno que Arthur esperaba resolver durante el té de la cosecha. Después de su caída, el visitante se dio cuenta de que esas cartas revelarían la conversación y tal vez explicarían la lucha. Retiraron todas las cartas del cajón, colocaron el sobre en blanco junto a Arthur para disimular lo que se habían llevado, y luego quemaron la correspondencia bajo la vieja tumba en el cementerio de la iglesia de San Edmundo. El inspector Ashcroft sacó el testamento conservado y la nota manuscrita de Arthur de la carpeta de pruebas. «Recuperamos esto de la chimenea ayer», dijo. Murmullos se extendieron por la habitación cuando los aldeanos se enteraron de que Arthur había previsto problemas antes de la reunión. Jane esperó pacientemente hasta que los susurros se desvanecieron. «Quedaba una pregunta», dijo en voz baja. ¿Quién tenía el mayor motivo para destruir esas cartas? Dejó que el silencio se prolongara hasta que todas las miradas en la habitación se posaron en ella. No era alguien que buscaba dinero. El testamento de Arthur no ofrecía ninguna fortuna por la que valiera la pena matar. No era alguien que escondía un romance o un secreto vergonzoso. Esas personas acabaron admitiendo la verdad. El culpable nunca cambió una sola palabra, porque no podía permitírselo. Jane se giró lentamente hacia la señora Eleanor Briggs. La anciana ama de llaves levantó la vista con total incredulidad. Se oyeron jadeos en la habitación. Incluso el inspector Ashcroft pareció momentáneamente sorprendido, aunque permaneció en silencio. Inmediatamente se le formaron lágrimas en los ojos a la señora Briggs. «No», susurró. «No, yo amaba a Arthur». Jane asintió suavemente. «Creo que sí». La amabilidad en su voz desconcertó a todos. «Y esa es precisamente la razón por la que entraste en pánico». La señora Briggs la miró con manos temblorosas. Jane continuó en voz baja. «Hace muchos años, Arthur cometió un error que solo ustedes dos comprendieron realmente. Antes de convertirse en el abogado más respetado de Willowbrook, se encargó de los asuntos legales de su difunto esposo. Un error en esos documentos hizo que su familia perdiera una propiedad que nunca debió haberse vendido. Arthur descubrió el error hace poco, mientras revisaba archivos antiguos.
Les escribió porque tenía la intención de confesarlo todo públicamente y recuperar lo que aún se pudiera recuperar. Esas fueron las cartas que ustedes quemaron. La señora Briggs se cubrió el rostro con las manos mientras sollozos silenciosos resonaban en la sala. La voz de Jane permaneció suave. Arthur esperaba el perdón. Creía que la honestidad finalmente corregiría el pasado. Ustedes accedieron a reunirse con él esa tarde. Discutieron. Él insistió en contarle la verdad al pueblo, a pesar de sus súplicas, para que no reabriera viejas heridas. Ustedes intentaron impedir que caminara hacia la puerta, lo empujaron, tropezó hacia atrás, se golpeó contra la esquina del escritorio y cayó. La señora Briggs rompió a llorar desconsoladamente. «Nunca quise», susurró entre sollozos. «Solo quería que lo dejara en paz. Ocurrió tan rápido». Cayó y no volvió a moverse. Nadie en la habitación habló. Jane dejó que la confesión se asentara naturalmente antes de continuar. «Estabas aterrorizada. Retiraste las cartas porque explicaban tu encuentro. Las escondiste hasta el anochecer antes de quemarlas en el cementerio. Colocaste el sobre en blanco junto a Arthur porque esperabas que la policía asumiera que no se habían llevado nada importante. Y cuando los aldeanos empezaron a contar historias diferentes, te diste cuenta de que su confusión te protegía mejor que cualquier cosa que pudieras inventar». La señora Briggs asintió lentamente. «Cada vez que alguien contradecía a otro testigo», susurró, «pensaba que tal vez nunca sabrían lo que realmente sucedió». El inspector Ashcroft dio un paso al frente en silencio. No había triunfo en su expresión, solo tristeza. «Señora Briggs», dijo con suavidad, «debo pedirle que nos acompañe». Ella se puso de pie sin oponer resistencia, mirando una vez alrededor del salón que había sido su hogar durante más de 30 años. Antes de irse, se detuvo junto a la silla vacía de Arthur. «Realmente estaba tratando de ayudarme», dijo entre lágrimas. «Incluso después de todos esos años, quería arreglar las cosas». Nadie respondió porque no quedaba nada más que decir. Después de que los agentes escoltaran a la señora Briggs fuera de Hawthorne House, los aldeanos restantes permanecieron sentados en un silencio pensativo. Finalmente, el inspector Ashcroft se volvió hacia Jane Marlowe. «Confieso», dijo con silenciosa admiración, «que pasé días tratando de determinar qué testigo mentía. Usted pasó esos mismos días preguntándose por qué mentían». Jane sonrió levemente mientras tomaba su cesta de tejer. «La gente suele mentir por razones comunes», respondió. «Vergüenza, orgullo, miedo o amor. Esas mentiras generalmente se vuelven menos importantes una vez que la bondad reemplaza la sospecha. Pero la culpa se comporta de manera diferente. La culpa se aferra a la misma historia porque cambiar incluso un solo detalle lo pone todo en riesgo». Miró alrededor de la habitación, donde los vecinos que habían dudado unos de otros solo unas horas antes, ahora compartían expresiones de arrepentimiento en lugar de acusaciones. La mayor tragedia de Arthur no fue que confiara en la persona equivocada, añadió en voz baja. Él creía que la verdad, por dolorosa que fuera, podía curar una vieja herida. Al final, fue el miedo, no el odio, lo que lo destruyó. Durante las semanas siguientes, Willowbrook volvió poco a poco a su rutina habitual. Los niños volvieron a reír en la plaza del pueblo, las decoraciones de la cosecha se retiraron discretamente y las conversaciones se alejaron gradualmente del asesinato para centrarse en las preocupaciones cotidianas del pueblo. Emily y Thomas ya no sentían la necesidad de ocultar su relación. Margaret Ellis aprendió a admitir sus dudas en lugar de insistir en que lo recordaba todo a la perfección, y Harold Finch continuó colocando flores frescas en la tumba de su esposa cada domingo sin vergüenza. Hawthorne House acabó quedando vacía, con su rosal floreciendo tan bellamente como siempre. Un silencioso recordatorio del hombre que había dedicado su vida a ayudar a los demás,
mientras intentaba corregir un último error. Una fresca tarde de otoño, Jane Marlowe se detuvo junto al banco favorito de Arthur, con vistas a la plaza. Observando a los aldeanos saludarse de nuevo, reflexionó que cada vecino había contado una historia diferente el día en que murió Arthur Pembroke. La mayoría había mentido solo para proteger sus propios corazones frágiles. Solo una había mentido para ocultar un terrible accidente nacido del miedo. La naturaleza humana, pensó mientras la campana de la iglesia resonaba suavemente en Willowbrook. Rara vez dividía a las personas entre inocentes y malvados. Con mucha más frecuencia, revelaba cuán fácilmente la gente común podía extraviarse cuando creía que la verdad les costaría todo. Con ese pensamiento silencioso, reanudó su lento camino a casa, dejando atrás un pueblo que parecía tranquilo una vez más, aunque aquellos que habían vivido el último otoño de Arthur Pembroke recordarían para siempre el día en que cada vecino contó una historia diferente.